Hey, hola. Ayer intentamos hacer nuestro primer YouTube Live, pero no funcionó. Eh, pero bueno, ojalá este sí funcione. Eh, Vamos a estar intentando y bueno, tratando de ver si se puede por aquí o si no por otro lado. Pero vamos a estar intentando hacerlo lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde por un espacio de entre 15 y 20 minutos para compartir una reflexión breve. Así que ojalá puedan darse el tiempo de hacer una pausa en su día y puedan escuchar la reflexión de la Biblia, pero mejor aún pueden interactuar conmigo, con nosotros, ya sea que nos escriban un WhatsApp o nos marquen o como gusten. Ayer estaba compartiendo, estaba intentando hablar de unas palabras de Jesús que tienen que ver con la ansiedad. Y la ansiedad obviamente es algo que todos ahorita traemos muy presente, hasta los niños. Todo el mundo está hablando del impacto de la pandemia, de la incertidumbre que todo esto crea en la economía, en la salud. Tal vez algunos de ustedes ya están siendo afectados por el impacto económico, para otros de nosotros tal vez esté a la vuelta de la esquina. Así que, ¿por qué no comenzar hablando del elefante en el cuarto, que es la ansiedad? Y para ello voy a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34. Lo pueden buscar en Google. Eh, Esta sección que voy a leer es cortita, pero es parte de una sección un poquito más grande que es conocida como el Sermón del Monte, que es un discurso que Jesús dio a sus discípulos para explicarles lo que significa confiar en Él. Entonces déjenme leo estos versículos, ojalá tengan tiempo de leerlo ustedes más detenidamente después. Jesús les dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Bueno, hasta aquí es lo que estoy leyendo de la Biblia. En estas palabras de Jesús, Él le dice a sus seguidores que no estén ansiosos. Y especialmente ahorita en lo que estamos viviendo, nos parece casi impensable no estar ansioso. Eh, Hay tanta incertidumbre, todo parece estar colapsando en nuestros planes y en el mundo en general. Y algunos de nosotros ya estamos ansiosos, tal vez otros apenas van para allá. Por lo menos ya se me ha ido el sueño varias noches. Pero si nos pidieran describir ese estado de estar ansioso, ese modo de estar, no es tan fácil entender de qué estamos hablando. Eh, y creo que es importante saber a qué nos referimos con estar ansioso, con la ansiedad, para poder entender las palabras de Jesús aquí. Así que quiero mencionar tres, no sé, ideas de lo que implica la ansiedad, o de lo que implica o de lo que significa o de lo que está pasando cuando decimos que estamos ansiosos. En primer lugar, la ansiedad es básicamente una predicción acerca del futuro, y Jesús lo pone aquí muy claro al decir que con las preguntas que pasan por nuestra mente: ¿qué vamos a comer el día de mañana? ¿O qué vamos a vestir el día de mañana? Es decir, estamos pensando hacia adelante. Nuestra imaginación contempla una posibilidad en el futuro que amenaza algo que tenemos en el presente, y nos preguntamos: ¿qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si sucede aquello? ¿Qué tal si pierdo esto? Y luego vamos creando escenarios sobre escenarios sobre escenarios, ¿no? ¿Qué tal si mis papás se enferman del virus? Y luego, ¿qué tal si van al hospital y no encuentran cuarto? Y luego, ¿qué tal si, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, la ansiedad hace que nos adelantemos a los problemas y suframos por situaciones que todavía no existen. Esto no significa que no tengamos problemas ya en el presente, problemas de cualquier índole, pero la ansiedad tiene que ver con estar pensando con cosas negativas que pudieran o no suceder en el día de mañana. Además de eso, la ansiedad también es una distorsión del presente, porque al estar viviendo en ese escenario futuro somos incapaces de ver y evaluar el presente correctamente. Y de nueva cuenta, los problemas presentes son reales, pero no nos sirve de nada estarnos adelantando a otros problemas que aún no existen. En Jesús dice, te estás angustiando por la ropa que no vas a tener cuando, el día de mañana. Y al hacer esto, no estás evaluando correcto o correctamente la vida en el tiempo presente. Yo me acuerdo que a lo mejor algunos ya les platiqué, pero cuando yo era estudiante en la carrera, me sentaba siempre hasta atrás en el salón y nunca alcanzaba a ver el pizarrón, así que no tomaba muy buenas notas. Pero yo pensaba que eso era normal. O sea, si te sientas atrás, es normal no ver el pizarrón. Hasta que como a la mitad de la carrera fui con el oculista y me di cuenta que no era normal, que simplemente no veía bien, que necesitaba lentes. Y pienso en esto porque la ansiedad tiene un efecto similar en nuestra vida. Por estar angustiados acerca del futuro, no vemos claramente la realidad presente y entonces esa visión nublada de las cosas no nos ayuda para nada. Y eso está conectado con la tercera idea que les quería comentar de la ansiedad. Me acuerdo mucho de una película donde Tom Hanks representa o hace el papel de un abogado que representa a un espía soviético capturado aquí en los Estados Unidos. Y en distintas ocasiones le pregunta a este espía soviético por algo que puede pasar y le pregunta si está preocupado al respecto. Y la respuesta siempre es una pregunta de vuelta en donde el espía le dice, ¿y serviría de algo si me preocupo? Es decir, el problema no desaparece, pero tampoco nos sirve de nada preocuparse. Y obviamente no es fácil no estar preocupado acerca del futuro, pero es importante estar conscientes que no sirve de nada. Dice Jesús, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede sumarle una hora al curso de su vida? Es decir, por más ansioso que estés, eso no cambia las cosas. Entonces, resumiendo, hasta aquí, dijimos que la ansiedad es una predicción acerca del futuro, estamos prediciendo algo, es una distorsión del presente y además de eso es inútil. Ahora, ¿cómo podemos, no se me va a caer aquí el teléfono, cómo podemos responder a la ansiedad? Bueno, Jesús le dice a sus discípulos que el problema es que ustedes son personas de poca fe, o sea, que no creen. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que no creen? ¿No creen en sí mismos? ¿No creen que ellos pueden lograrlo? ¿Que ellos pueden perseguir sus sueños? ¿O simplemente no creen en cosas positivas? ¿O qué es lo que no creen? Y si volvemos a leer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Jesús todo el tiempo les está hablando del carácter de Dios como un Padre Celestial. O sea, Jesús al decirles, ustedes no creen, les está diciendo, miren cómo es Dios, porque tal vez ahí es donde lo que ustedes no están creyendo. Y Él habla del Padre Celestial como alguien que conoce el futuro, como alguien que controla el futuro y como alguien que puede actuar a nuestro favor en el futuro. Nosotros, ya lo dijimos, queremos predecir el futuro, pero la realidad es que nosotros no conocemos el futuro, pero Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros las expresemos. Jesús dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Entonces, Él conoce, aún antes de que expresemos nuestra petición, Él conoce nuestra necesidad. Pero no solo conoce el futuro, sino que además controla el futuro. De repente, en medio de toda esta crisis mundial, yo me he sentido como que el mundo está sin control y la vida se me está saliendo de control. Pero la realidad es que nunca hemos tenido el control y por otro lado nada se ha salido del control de Dios.
Creímos haber tenido el control de las cosas, pero siempre ha estado el control en las manos de Dios. Y el hecho de que nosotros no podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida o qué cosa buena Dios puede sacar de todo esto, no significa que Dios no tenga el control o que no haya un propósito bueno en todo esto. Simplemente no alcanzamos a verlo, ¿sí? Eh, pero lo más reconfortante de todo esto es que Dios no solo conoce, no solo controla, sino que además tiene esa capacidad de actuar para nuestro bien. No estamos en una situación en la cual no haya nada por hacer o nadie a quien acudir. Podemos acudir a aquel que puede actuar para nuestro bien con respecto a nuestro futuro. Jesús le dice a sus discípulos, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Ahora, piensen un momento cuáles son las aves del cielo más comunes que vemos, ¿no? Aquí todas las tardes vemos pájaros, y los pájaros más comunes que vemos no son águilas o halcones, son simplemente palomas o cuervos. Y nunca nos hemos preocupado por ver quién le va a dar de comer a las palomas del parque. Dios cuida de ellas, aún de los pájaros que no tienen nada de especial ni nada de atractivo. Dios cuida de ellas. Y si Dios se preocupa de aves ordinarias, dice Jesús aquí, con mucha más razón se va a preocupar por los detalles de la vida de aquellos que somos sus hijos. Él tiene esa capacidad de proveer y ese carácter como el Padre perfecto, un Padre que no abandona, para atender la necesidad de sus hijos. Pero entonces, ¿qué implica creer o confiar en Él? Me acuerdo mucho de varias películas que repiten la misma escena, en donde alguien está cayéndose de un acantilado, de una gran roca, y está sostenido únicamente con una mano agarrada de un árbol, de una rama o de una roca, ¿no? Y alguien más se acerca al acantilado y le extiende una mano o una soga para salvarlo. Eh, pero para poder ser rescatado, tiene que soltarse de donde está agarrado y, y agarrarse de esa nueva oferta, oportunidad, ayuda, ¿no? No sé en cuántas películas hemos visto la misma escena. Pero el punto es que representa una buena idea de lo que implica confiar en Dios eh, en nuestra vida en general. En primer lugar, tenemos que soltarnos de algo. Hay algo que tenemos que dejar ir. Hay algo en lo que hemos estado confiando, a lo que tenemos que darle la espalda y decir, no quiero que mi vida dependa más de esto. Dice un escritor que tendemos a dividir la fe en porciones, o sea, pensamos, confío en Dios para ciertas cosas, pero al mismo tiempo confío en mí mismo y en mis capacidades, confío en mi dinero, confío en mis contactos, confío en mi estrategia. Y la realidad es que Dios quiere que dejemos de confiar en otras cosas en las cuales hemos puesto nuestra seguridad y que descansemos por completo en Él. Porque si confiamos parcialmente en Él, realmente significa no confiar. Es decir, si yo le digo a Dios, yo creo que tú eres bueno y que tú eres un Padre amoroso, pero no creo que puedas hacer nada en medio de esta crisis, de esta situación, no creo que puedas contestarme a mí ahora. O por otro lado, si yo digo, yo creo que puedes actuar, yo creo que tienes la capacidad de responder, pero no creo que seas lo suficientemente bueno y amoroso para que yo te importe. En ambos casos no estamos confiando. Entonces tenemos que aprender a dejar soltar algo y para poder tomar algo. Y eso que vamos a tomar o a hacer el brinco la pregunta es cómo podemos hacerlo, o sea, cómo puedo eh, confiar en Dios en medio de esta situación. Bueno, la Biblia nos llama a examinar la evidencia. Jesús le dice a sus discípulos, mira las aves del cielo, o sea, mira los lirios del campo, mira la historia. Mira cómo Dios ha tenido cuidado de tu vida hasta este momento. Mira cómo Dios ha actuado a favor
de sus hijos a lo largo de toda la Biblia. Tenemos que examinar la evidencia, porque la evidencia de quién es Él y de cuál es su carácter y de cómo Él es fiel, alimenta nuestra fe. Eh, pero al mismo tiempo eh, tenemos que dejarnos caer en Él. Me acuerdo que hace muchos años, hace tal vez 10 años, hice rappel. Es la única vez que he hecho rappel en mi vida. Cuando te cuelgas de esa cuerda y desciendes de una gran roca, ¿no? Bueno, a mí me pareció una gran roca. A mí me pareció que fueron como 50 metros, a lo mejor fueron 3, pero bueno. El punto es que yo lo hice con un experto y este experto, no, mejor dicho, a este experto yo no pude evitar, como quiera, preguntarle acerca de la soga que yo iba a usar. Le pregunté dónde la había comprado, le pregunté qué tan nueva era. Obviamente estuve viendo la cuerda a ver si no tenía por ahí ya una parte medio deshilachada. Pero finalmente analicé la evidencia, pero finalmente la única manera de comprobar que esa soga realmente me iba a sostener era dejándome caer. Fue hasta que me dejé caer que pude comprobar que la soga me sostuvo. Y confiar en Dios, otra vez, implica renunciar a otras sogas, implica analizar la obediencia, pero finalmente implica dejarte caer sobre Él. ¿Y cómo podemos estar seguros? O sea, ¿cómo puedo estar seguro de que me va a sostener? ¿Qué es parte de la evidencia que puede ayudarme a dar ese brinco? Me acuerdo siempre de unas palabras que encontramos en la Biblia en Romanos capítulo 8, es una carta, y dice así, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo está hablando de Dios el Padre, y dice que Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo, lo más valioso, lo que más amaba, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para nuestro rescate. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, cuando Cristo fue a la cruz a morir. Ese fue el momento más crítico en donde Dios pudo habernos abandonado. No es ahorita la pandemia, no es en pedirle a Dios cosas menores pedir ayuda de Dios en problemas menores que tengamos en la vida. El momento más crítico en donde Dios pudo haber dicho, no voy a dar a mi hijo en rescate por personas que ni siquiera confían en mí plenamente, fue el momento de la crucifixión y no lo hizo. No sucedió así, sino que Cristo fue a morir por personas como nosotros que hemos puesto nuestra confianza en 20,000 cosas. Y estando en la cruz, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es que Dios el Padre lo abandonó al estar en la cruz cargando con nuestro pecado, para no tener nunca que abandonarnos a nosotros. Eso es lo que nos puede dar seguridad de confiar en Dios en cualquier situación y para problemas menores. Si Dios resolvió el problema de nuestra salvación, ¿cómo no va a resolver otros problemas que son menores? Mi deseo, mi oración es que Dios nos ayude a ver esto en el pasaje que acabamos de leer, que Dios nos ayude a conocer acerca de su carácter. Pero quiero dejarles 3 preguntas ya para despedirme, que son preguntas que voy a estar repitiendo y que yo me hago cuando estoy leyendo la Biblia en muchas ocasiones. La primera es que, ¿qué te dijo Dios a ti en este pasaje? No importa qué te haya dicho yo, sino lo que importa es qué te dijo Dios directamente a ti en este pasaje. ¿Qué piensas que te está diciendo? La segunda es cómo piensas responder a eso, cómo crees que debes de responder a lo que Dios te está diciendo. Y la tercera, y esta es una invitación para que estemos en contacto, es cómo pudiéramos orar por ti o ayudarte en esa respuesta que tú debes de tener a Dios. Entonces me despido, nos vemos pronto, y ojalá por ahí interactuemos. Bye.